Eh, Desconectar los micrófonos, dejar solamente a Fair y a mi persona y obviamente al expositor. Entonces, doctor Sara ya puede iniciar la presentación. Buenos días, compañeros. Cordial saludo. Me confirman que el audio esté ok. Bueno, Eh, antes una cosita, ¿quién está grabando? Necesito que alguien que esté grabando. Por favor, Andrés Bermúdez, si puede grabar. Bueno, listo, ahí está, excelente. Bueno, listo, vamos a dar inicio ahora sí. bueno, compañeros, la idea de iniciar este tipo de actividades académicas es que nos pongamos pues, en sintonía con todo lo que está ocurriendo hoy día en cuanto a la emergencia de salud que se nos está presentando y pues que estemos lo más preparados posible. Vamos a empezar con haciendo algo pues de generalidades, vamos a hacer un poquito de epidemiología, fisiopatología, patogenia de la enfermedad y vamos a hacer algo de empalme con la clínica, diagnóstico y clínica, pues que los demás compañeros van a continuar pues desde el día de mañana. Em, la agenda que me he propuesto, vamos a lo que les había comentado, haciendo especial énfasis en algunos datos, pues desde el punto de vista epidemiológico y tocar algo también un punto sobre las guías que nos han orientado con respecto al Ministerio de Salud, con Doctor, ahí respecto a lo habla que un poco es. más fuerte, porfa. Listo. ¿Se me escucha ahora mejor? Sí, se escucha muy bajito tu tono. Ok, listo, Don. Gracias. Entonces, arrancando, quise hacer un breve repaso de las historias de las epidemias que ha presentado, no, ha vivido la historia en la humanidad. Esto pues, no es nuevo. Se conocen desde antes de Cristo epidemias, enfermedades que arrasaron literalmente con poblaciones completas. 5 millones de personas en la plaga antonina antes de Cristo, pasando 25 millones, 200 millones de personas en el siglo XIV después de Cristo. Las pandemias que se presentaron de cólera y en el siglo XIX, finales del siglo XIX, se tiene, digamos, conocimiento de las primeras epidemias de influenza, pues que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en las últimas 2 décadas, pues, y con lo que nosotros estamos presentando ahora, la pandemia de la influenza de los años de 1890, casi con 1 millón de muertes. Llama poderosamente la atención que dentro de todas las epidemias que hemos vivido, pues también eh, algunos artículos muestran la infección por VIH-Sida con unos picos aproximadamente hasta de 36 millones de muertes entre los años 2500 y 2012, aunque fue descrita por primera vez alrededor de 1983. En las últimas 2 décadas, las que de pronto han hecho más ruido en los medios de comunicación, ébola, influenza H1N1, Zika, chikungunya, pero, digamos que estas epidemias no fueron asociadas a altas tasas de mortalidad como la que se nos está presentando en este momento. Y es así como en el año 2002 se describe por primera vez una epidemia ocasionada por un coronavirus, que fue la epidemia del SARS-CoV. Si tenemos en cuenta que el virus que estamos enfrentando ahora se denomina SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome, como se denominó en ese momento, causó aproximadamente 770 muertes y alrededor de 8.000 casos que se presentaron entre 2002 y 2003, aunque la tasa de mortalidad es casi que el doble comparada con el que estamos viviendo hoy día. Si vemos que fue un virus, digamos, por decirlo de cierta forma, un poco más letal, las muertes no fueron tantas porque el virus no tenía una transmisibilidad tan grande como la que tiene en este momento. Por decirlo de alguna forma, es como si la vida y la ciencia se hubieran preparado basado en lo que pasó en esos años para todo lo que está ocurriendo ahora. Mucho de lo que se está haciendo ahora, de las publicaciones y de las investigaciones con base
han sido basadas en este tipo de datos que se obtuvieron de esta epidemia del SARS-CoV-2 y del MERS. Entonces cambia el MERS, el nombre cambia, además de ser un coronavirus, porque es el Middle East, o sea, del oeste medio, perdón, el Medio Oriente. Medio Oriente, perdón. Medio Oriente entre abril del 2012, octubre del 2018, si ustedes se dan cuenta, la tasa de mortalidad fue casi que el triple del SARS, pero los casos que se presentaron fueron solamente alrededor de 2.500, entonces no fueron tantos muertos como que les están presentando hoy día. Estos datos que alcancé a colocar ahí son los actualizados hasta ayer con el SARS-CoV-2. Estamos viviendo en este momento alrededor de casi 378.000 casos reportados con casi 17.000 muertes, aunque pues todo concluye o todo apunta a que aunque la transmisibilidad de este virus es mucho más alta que el MERS y el SARS, la letalidad todavía no alcanza a superar el 5%. Eso es pues algo, digamos, de cierta forma alentador. ¿Cuándo se conocieron los coronavirus? Los coronavirus no son nuevos. Desde hace más o menos 90 años se describieron los primeros coronavirus. Hasta el momento han sido descritas aproximadamente 7 especies y tenemos que tener en cuenta que son los responsables de la mayoría, perdón, de alrededor del 15% de los casos de resfriado común, sobre todo en los países que tienen estaciones. Entonces, más que todas las estaciones de invierno, lo identificaron como un virus de RNA con un tamaño promedio de entre 80 y 120 nanómetros. Llama la atención que el MERS que ocurrió en la península arábiga, digamos que fueron identificados con casi que una similaridad muy alta, basados en el SARS y el MERS, y es así como se tiene, digamos, que cuando descubrieron el genoma del que estamos afrontando hoy día, el SARS-CoV-2, comparten entre ellos más del 70 al 80% de su genoma. La clasificación de los virus es demasiado grande. Yo no voy a hacer pues mucho énfasis en eso, solo para que tengamos en cuenta que son virus, los coronavirus de la familia son virus de RNA de la familia Coronaviridae y que están envueltos por tienen una envoltura. Y ese es un dato fundamental debido a que el hecho de que tenga esta envoltura es lo que hace para ellos pareciera que estuvieran más protegidos, pero no, en realidad son virus que por tener esa envoltura son más susceptibles, o sea, más fáciles de erradicar con las medidas asépticas básicas. Es decir, estamos hablando de alcohol al 60-70%, soluciones de hipoclorito que tengan entre 500 a 1000 partes por millón, hacen que sea fácil de erradicar, y por eso las medidas que se están tomando en este momento en cuanto a la prevención están basadas básicamente en eso, entre el aislamiento y las medidas de aseo personal y rutinario. Más de lo mismo, básicamente recordar que son siete especies de la subfamilia de los ortocoronaviridae, pero digamos de todos ellos los más conocidos y sobre los que más se ha trabajado, ya les dije, SARS, MERS y COVID-19. En cuanto a, llama muchísimo la atención que los primeros casos que fueron reportados alrededor a finales de diciembre, aunque ya en Wuhan se dieron cuenta que por ahí la segunda semana de diciembre, después del 8 de diciembre, algunos pacientes empezaron a consultar por algunos síntomas raros, pero llama poderosamente que antes de un mes, más adelante tengo por ahí una línea de tiempo, ya tenían codificado el genoma, y esto fue algo fundamental para darse cuenta desde el punto de vista epidemiológico de dónde era posible que este virus hubiera aparecido. Se dieron cuenta pues que
que los principales pacientes que presentaron, los primeros pacientes que presentaron los síntomas en un mercado que abundaban en comida silvestre, animales silvestres, y los que se aislaron, aunque no está pues claro y preciso que sea del murciélago, el virus que se aisló, comparten aproximadamente el 70% de las características genéticas. Entonces, para resumir esta diapositiva, digamos que ya se sabe y se tiene claridad de que la similitud con el MERS y el SARS son virus de marco de lectura abierto, que están acompañados también de proteínas víricas que hacen una capa externa, una cápside y una nucleocápside también, lo que los hace, digamos, como les comenté ahora, susceptibles de ser destruidos de una manera un poco más sencilla. Aquí podemos decir que la estructura tridimensional de estas proteínas, digamos que se basa en modelos predichos, es decir, aunque esto pues, no ha sido del todo, digamos, los datos que tenemos hasta ahora extrapolados del MERS y el SARS, se tiene claridad en cuanto al coronavirus actual, que los receptores sobre los que de las células que se pega, sobre todo los DPP4 y los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, son, digamos que son datos que ayudan mucho sobre aclarecer la patogenia del virus. Aquí pues una representación gráfica de la estructura de cómo el MERS, porque se llaman coronavirus, debido a que a la vista del microscopio electrónico pues tienen una apariencia de corona, sobre todo cuando a la apariencia después de un luz, de la luz del sol, digamos de cierta forma. La organización del genoma de los coronavirus muestran varios genes virales, muchas proteínas, S3, 4A. Digamos que todo esto está bastante claro en este momento, aunque falta muchísima información, pero son datos que van a ayudar, sobre todo en cuanto se soliciten estudios, se empieza a hacer estudios con vacunas y posibles tratamientos. Bueno, básicamente lo mismo, vamos a avanzar un poquito más sobre la organización del genoma, que muestra pues los subdominios, y son focos de posibles blancos de vacunas y bancos terapéuticos. Me llamó la atención que cuando vi esta gráfica hablaban del ciclo de vida de los coronavirus, pero se hacía mucho énfasis que no se debería hablar del ciclo de la vida de estos virus, porque en realidad hay escuelas que están incluso hasta en discusión de que si los virus son o no estructuras vivas. Entonces, digamos que siendo ellos considerados como unos parásitos, teniendo en cuenta que necesitan de una célula para su replicación y que ellos de por sí solo son, digamos que de cierta forma inertes, no tendrían por qué considerarse como estructuras vivas. Entonces vemos acá una gráfica que muestra a un ARN mensajero y que por medio del retículo endoplásmico se ayuda al ensamblaje y empaque de las partículas del virus, formando así una vesícula completa, para que finalmente se produzca posteriormente a esto una exocitosis y se reinicie el ciclo nuevamente, o sea, con la liberación del virus. En cuanto a la patogénesis, bueno, es bastante conocido que estamos tratando una antroposoonosis, es decir, estos virus, la gran mayoría de estos virus han sido identificados en camellos, murciélagos y en muchísimos otros animales, y es por eso que medidas de salud pública van en este momento encaminadas a una tarea que digamos que de cierta forma utópica, concientizar a las habitantes de ciertas regiones del planeta que empiecen a limitar el consumo de alimentos animales salvajes, silvestres, sobre todo de los que no se tienen las medidas, digamos, de aseo prudentes o pertinentes para evitar la transmisión de este tipo
de antropozoonosis. Entonces, si vemos esa gráfica, nos podemos dar cuenta de que es un virus que puede ser transmitido fácilmente de animal a animal, de animal a humano y de humano a humano. Por eso la pandemia a la que estamos afrontándonos en este momento. En cuanto a los factores virales y el huésped que influyen en la patogénesis, podemos ver en esta gráfica, me pareció pues, interesante porque hace bastante énfasis en los diferentes tipos de receptores. Pues es bien sabido por todos nosotros que este virus tiene una especial afinidad por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina que están, digamos, que en muchas especies de la naturaleza, pero en especial en el humano, estos receptores se encuentran en las células alveolares y por eso la afinidad que tiene este virus por el sistema respiratorio. Pues esta gráfica muestra cómo digamos, los diferentes tipos de proteínas. No creo que nos dé tiempo para hablar de todo eso, pero es importante tener en cuenta y saber que ya esto se tiene identificado, bastantes receptores. Hay otras revisiones que aparte de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina hacen especial énfasis en los receptores del ácido ciálico, entre otros, y que, como les dije ahora, pues serán dentro de muy poco blancos, no solo terapéuticos, sino para estudios de posibles vacunas. Doc, no sé si tengo la impresión de que voy muy rápido o estamos bien así o hablo más lento. ¿Aló, Doc? ¿Me escuchan? Sí, que se Te, sabe. te escuchamos. Ok. No, Por eso, ¿estoy hablando muy rápido o vamos ok así? dale, continúa, después te hacemos las correcciones. Dale, listo. Entonces, para cerrar pues esa parte de la patogénesis, podríamos decir de cierta manera que un segundito. Ok, ahí. Que los factores del huésped también influyen bastante, mucho en cuanto a la patogénesis como tal. Es decir, si nos damos cuenta en todas las publicaciones que hemos tenido acceso, la gran mayoría de pacientes que se afectan, pacientes mayores de 60 años, aumentan bastante el riesgo de eventos catastróficos. Y me llamó mucho la atención que la diferencia entre los casos de pacientes que fallecen, el 80% de los pacientes que fallecen o eran hipertensos o eran diabéticos. Entonces esto les llamó mucho la atención al principio de los análisis que hicieron. Se dieron cuenta pues que los pacientes jóvenes prácticamente pasaban pues desapercibidos o portadores asintomáticos o con síntomas muy leves, y la presencia de este tipo de receptores en las vías respiratorias y en otras partes pues, de nuestro organismo pueden tener especial pues, interés en este tipo de manifestación o en este tipo de estudios. En cuanto a la respuesta inmune, pues digamos, pues para algunas palabras sobre la inmunopatología, digamos que las relaciones, digamos, entre el COVID-19, la enfermedad por el SARS-CoV-2 y las respuestas inmunes, hay un equilibrio, pues digamos que bastante precario, por decirlo de alguna manera, entre el huésped como tal y la capacidad de patogenia que tenga el virus. Si bien el virus provoca una respuesta inmune que conduce a la eliminación de las células infectadas, pues tiende a suprimir también la respuesta inmune. Y aquí hay que hacer un especial punto, anotación, que tiene que ver con que, digamos, no como diagnóstico, pero como si un marcador pronóstico en pacientes que tienen linfopenia, se dieron cuenta que de alguna forma les iba peor ante la ausencia de un diagnóstico diferente a lo que ya conocemos de la PCR en tiempo real, y que su sensibilidad, pues, en algunas publicaciones no sobrepasa el 70%. Se han dado cuenta que pacientes con linfopenia, con procalcitonina elevada, con PCR elevada, al principio de los síntomas no les iba tan bien como a los pacientes que no presentaban este tipo de marcadores, y eso pues es algo que también podría ayudar mucho, sobre todo no tanto en el diagnóstico, sino en el seguimiento. Y acá pues digamos que
el contagio inicial en el curso de la infección causada por el SARS-CoV-2, un paciente que digamos que de cierta manera se encuentra asintomático o con síntomas muy leves, digamos que es más fácil de que active su sistema inmune y también pues, se han dado cuenta de que en pacientes que están más sintomáticos o con síntomas graves son los pacientes que tienen mayor potencial de infectar y mayor capacidad de producir inmunosupresión hasta posiblemente desenlaces fatales. Ya les había comentado esta parte con lo que tiene que ver con la capacidad de transmisión pues, de los portadores asintomáticos, de los portadores sintomáticos. Lo que realmente pues, se desearía desde cualquier tipo de situación de esta es que los pacientes se pudieran identificar en los pacientes asintomáticos rápidamente para evitar la programación, pero eso es exactamente lo que no se está haciendo y por eso es que nos damos cuenta que el virus se ha dispersado de una manera tan rápida. En cuanto a algunos datos epidemiológicos, digamos que muchas de lo que se está haciendo ahora y por qué en la provincia en Wuhan, por qué ellos actuaron tan rápido, era porque ya tenían mucha información obtenida de las epidemias del SARS y del MERS en el 2003 y después del 2010. Entonces, ellos se dieron cuenta tomando las medidas, digamos, respectivas de forma rápida, era la única manera de prevenir desenlaces peores, porque le llamó la atención que alrededor del 20-21 de enero, cuando ellos tenían alrededor de 100 casos reportados apenas, en realidad después se dieron cuenta que no tenían 100 casos, tenían en ese momento más de 1000 casos sin saberlo. Y cuando 2 a 3 días después ya tenían 2500 casos reportados confirmados, en realidad los otros pacientes que estaban a la espera de reportes tenían ya más de 5000 pacientes. Entonces fue eso lo que les llevó al considerarlo ellos en este caso una enfermedad emergente y reemergente, por decirlo de cierta manera, porque ya tenían pues los antecedentes del SARS y el MERS, fue lo que los ayudó a hacer los cercos epidemiológicos de forma rápida y si nos damos cuenta ha sido, digamos, la manera como se pudo contener de manera más ágil la propagación del virus. No voy a hacer mucho énfasis en estos datos epidemiológicos sobre las curvas, los histogramas, transmisión, solamente pues para acotar que estos son datos que utilizan no solo para detectar los posibles agentes etiológicos, sino para poder tomar las medidas respectivas que van a ayudar más adelante a contener un brote o una epidemia, en este caso una pandemia, como lo que estamos presentando en este momento. Y en cuanto a los modos de transmisión, se han descrito en casos de epidemias y pandemias grandes múltiples modos de transmisión. Básicamente lo que ellos se han dado cuenta es que lo más frecuente son respiratorios de persona a persona, en el caso de contacto con fluidos, con sangre, de transmisión sexual como el VIH y otro tipo de brotes o epidemias que se han conocido transmitidas por comidas, ya sea por gérmenes nosocomiales dentro de instituciones de salud, zoonóticos como lo que estamos presentando ahora, que ya fue considerado una antropozonosis, y todos los demás que nosotros conocemos transmitidos por vectores que ampliamente conocemos, pues previamente la pandemia por Zika, chikungunya, dengue y todo pues, lo que nosotros nos enfrentamos en el día a día. Esta línea de tiempo, yo no sé si ustedes la alcanzan a ver bien, pero la quise traer porque me llamó mucho la atención, sobre todo con la rapidez que ellos actuaron. Alrededor del 8 de diciembre, esto no aparece ahí, empezaron a consultar los pacientes con síntomas extraños, con cuadros virales, pero fuera de lo común porque eran pacientes que no mejoraban tan rápido o que hacían unas neumonías, digamos, fuera de lo común, sobre todo que ellos se daban cuenta que los infiltrados que aparecían en la radiografía eran
eran muy periféricos, o sea, algo no les encajaba. Y si ustedes se dan cuenta, al final de la línea de tiempo, cuando está alrededor del 21 y el 23 de enero, ya ellos habían detectado la secuenciación genómica del virus. Y eso fue lo que les ayudó a tomar las medidas, digamos, de contención tan drásticas que tomaron, que en ese momento parecían que fueran bastante exageradas, pero hoy nos damos cuenta que en realidad no fueron así. Todo eso hicieron basados en la experiencia que tenían con las epidemias anteriores. Yo quisiera pues ni imaginarme qué hubiera ocurrido si esto hubiera empezado no en Wuhan, sino que hubiera empezado en África o en Haití, por ejemplo, donde no tenían conocimiento, donde no estaban preparados, donde el nivel socioeconómico no hubiera permitido tomar las decisiones desde el punto de vista epidemiológico que ellos tomaron en ese momento. Ya les había comentado sobre estos datos. Se dieron cuenta que la mayoría de pacientes, el 80% de pacientes, síntomas leves o asintomáticos, pero eran los que estaban en la base de la pirámide de todos los síntomas, de todos los pacientes, y los que ellos se dieron cuenta con estas cifras que obtuvieron de forma rápida, que eran los que estaban propagando la enfermedad. Y por eso fue que hicieron el cerco epidemiológico de los niveles las determinaciones de entrar en cuarentena, tal y como ellos lo decidieron rápidamente. Y creo que ya les comenté ahorita el dato que también me llamó la atención, que el 60% de los pacientes que fallecían o eran hipertensos o eran diabéticos. Si ustedes alcanzan a ver el porcentaje de muertes en niños menores de 10 años o en jóvenes menores de 20 años, casi que para desestimarlo. Vamos a pasar acá. Estos son los datos de ayer. Si nosotros nos basamos en esa imagen, así como se ve en este momento, nosotros podríamos decir, bueno, pero básicamente estamos todavía en menos del 5% de mortalidad. Lo que esconde este tipo de información que uno puede obtener desde cualquier calculadora de Internet, básicamente, digamos que puede llevarnos a engaño. Es decir, si nosotros extrapolamos lo que pasó en Asia, si nosotros en este momento tenemos aquí en Colombia alrededor de 300 casos reportados y solamente 3 muertes, ¿cuántos pacientes están en este momento circulando en la calle que no tienen diagnóstico y que lo que están haciendo es distribuir o ayudar con la propagación del virus? Entonces, decisiones que ellos tomaron en ese momento, prácticamente que voltear la pirámide, es decir, el paciente fácil de tomar decisiones era el paciente que estaba arriba en la pirámide, que es el que está grave en la UCI, ese ya sabemos qué hacer, pero qué hacemos con el 80% que anda en la calle asintomático o asintomático leve. Y es por eso que el Ministerio de Salud de Colombia, digamos, y la Organización Mundial de la Salud hace especial énfasis en las medidas a tomar de salud pública, en lo que son la observación, autoobservación y el autocontrol. ¿Por qué me detengo en esto? Porque si nosotros vemos que estos son la mayoría de pacientes y son los que van a colapsar las urgencias, estos son los pacientes que no deberían ni siquiera llegar a un centro de salud. Este tipo de pacientes son los que realmente deberían recibir una asesoría por vía telefónica, fue algo que les ayudó a ellos en Wuhan, call center trabajando con médicos 24 horas para evitar que esos pacientes salieran de la casa. Pero ojo, que no es lo mismo que el paciente consulte una aplicación o le consulte al WhatsApp o al vecino, que la información sea recibida por un médico. Cómo hacer las medidas de autocontrol, de observación, qué hacer en caso de que el paciente tenga vínculo o un contacto estrecho, qué hacer cuando el paciente ya estuvo en contacto con sospecha de contacto con alguien que ya ha sido diagnosticado. Esas son digamos, las decisiones en salud pública que van a ayudar a que los resultados sean peores. Y en cuanto el aislamiento al que estamos sometidos y al que se están sometidos, a que están sometidos muchas poblaciones de nuestro planeta en este momento, yo no sé qué piensa usted, yo pienso que igual lo hicimos o lo estamos haciendo muy tarde, porque si nosotros podemos calcular que en este momento en Colombia tendríamos alrededor de 1000 casos sin confirmar, ¿cuántos vamos a tener aproximadamente en 1 o 2 semanas?
Y si hubo algo que le funcionó a ellos en la China, fue el aislamiento, no solo de las personas asintomáticas, sino el aislamiento en corte de los pacientes que ya estaban sintomáticos o diagnosticados, pero que no estaban tan graves y los ubicaban en un sitio, aquellos que estaban ya más graves de salud, que los ubicaban en otro sitio. Entonces, conocer nosotros este tipo de medidas son las que nos van a ayudar a prevenir desenlaces fatales. El aislamiento por gota, tener claro lo que es un aislamiento por gota, a diferencia de un aislamiento respiratorio, lo que es el aislamiento por contacto, las medidas de cuarentena, el uso apropiado de las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas de alta eficiencia. Me llamó la atención esto que encontré en una publicación en un medio español, y es que la norma que rige el uso de las mascarillas en Europa no es la misma que rige el uso de las mascarillas en América, y es por eso que la denominación es diferente. En realidad yo no sabía eso. FFP1 hasta el 3, y si nosotros tenemos en cuenta que nosotros rimos por la norma americana, que es la N95, la N95 queda en algún limbo entre la FFP2 y la FFP3. Entonces, llama la atención y da a veces tristeza ver a la gente en la calle usando mascarillas de alta eficiencia y médicos en hospitales sin usar mascarilla. Entonces, algo que podría impactar mucho en lo que nos está ocurriendo es tener esto claro para poder transmitirlo a la comunidad y al resto de nuestros colegas. Doc, una preguntita, en mi cronómetro llevamos 31. Usted me dice si tenemos más tiempo, avanzo con otras cositas o Continúa, continúa. ok, Adelante. digamos, el cambio de link, ¿usted me avisa para no quedarme hablando solo o? No, porque ya salió actualizado que tiene minutos ilimitados. Por eso, entonces, si usted me dice, porfa, cuánto tiempo más cuento para poder No, programar mi continúa. correo. Termina todo. Continúa. Acaba. Listo, Dale. listo, Doc. Entonces, en cuanto a las actividades de salud pública, esto no voy a detenerme mucho en eso porque eso está pues en la guía. Lo que sí pues quiero pues hacer un llamado, y es que me llama mucho la atención que nosotros tenemos apenas 2 a 3 semanas de haber entrado en el pánico colectivo, y ya la guía del ministerio tiene 5 versiones hasta donde miré ayer. O sea que cuando empezamos a aprendernos la versión 3, ya había salido la 4 y nos cambiaron todos todo lo que eran, sobre todo la parte de definición operativa de los casos. La primera guía que yo leí, que creo que era la versión 3, nada más tenía 3 definiciones de casos, y me llama la atención que la de ahora tiene 5 definiciones, 5 criterios de caso. Entonces, yo no sé, y lo dejo para la discusión final, a ustedes qué opinen de, digamos, si esto es lo que realmente deberíamos hacer, cambiar los criterios, hacer énfasis en estas cosas que no nos ayudan mucho en la toma de decisiones, cuando en realidad, por ejemplo, ayer me entero que 4 personas que llegaron de Madrid, Bogotá, Barranquilla, no recibieron ningún tipo de control en el aeropuerto de Bogotá y ningún tipo de control en el aeropuerto de Barranquilla, fuente directa de un familiar de este tipo de estos pacientes que entonces estamos gastando tiempo, recursos, energía, aprendiendo todas estas cosas, y no estamos haciendo lo más importante, que es la educación de la comunidad sintomática para que no salga de su casa, para favorecer el autoaislamiento y evitar no solo colapsar los servicios de salud, sino evitar la propagación del virus. Entonces, pero para honrar la guía que nos dicta el ministerio, me llama pues la atención estos cambios que hubo. El criterio de caso 1 sigue siendo pues un caso probable, pero digamos que lo dividieron básicamente. El caso 1 como un caso probable con unas características, y el caso 2, pero ya te digamos como que te orienta un poco más en qué hacer con el caso. Creo que antes de ayer conversábamos con algunos de los compañeros y teníamos incluso dudas al respecto. Es decir, la primera guía que salió tenía al final un algoritmo que ya no aparece en esta guía, pero te lo está diciendo casi como que para facilitar la toma de decisiones. Es decir, el criterio caso 2 es el paciente ambulatorio. O sea, ese es
el paciente que va a tomar las medidas respectivas con respecto al autocuidado, autoaislamiento y educación sobre signos de alarma. Y el criterio de caso 3 el paciente hospitalario. Entonces, digamos que en los casos, criterio 1, 2 y 3 quedaron el 1 como probable y nos ayuda a definir la guía. Yo no lo hice ahí para no hacerlo más extenso. El probable y qué hacer para aclararlo, el caso 2 ambulatorio, el caso 3 ya yo sé que es el paciente hospitalario. El criterio de caso 4, pues yo no sé cuál sería la utilidad desde el punto de vista en la toma de decisiones previas. El paciente que ya falleció, pero que, digamos, no tenemos claro si fue por lo uno o fue por lo otro. Pero bueno, ahí está descrito y está descrito lo que hay que hacer. Y el criterio de caso 5 es el paciente que está asintomático. Entonces, compañeros, yo creo que este es el paciente difícil de manejar y este va a ser el paciente que nos va a enredar en cuanto a la toma de decisiones junto con los pacientes que no sabemos si están o asintomáticos o con síntomas leves. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque si basado en la experiencia de los chinos, en la provincia, en Wuhan, cuando ellos se dieron cuenta que la mayoría de los recursos estaban encaminados a la punta de la pirámide, que eran los pacientes graves hospitalizados, se dieron cuenta que nada hacían si estos pacientes que están abajo en la pirámide, es decir, el 80% de pacientes asintomáticos con síntomas leves, no se quedaban en la casa, no tenían las respectivas medidas de autoaislamiento, no tenían la educación sobre el autocuidado y la aparición de signos de alarma, no estaban haciendo nada. Y eso fue lo que los ayudó a tomar las medidas, digamos que de alguna forma drásticas con respecto al inicio temprano de la cuarentena y de el autoaislamiento. Para, para ya concluir, quiero hacer algo de empalme con lo que vamos a hablar en los próximos días. Mañana pasado, no sé si ya tenemos esas fechas establecidas. Y esta gráfica me gustó mucho de este artículo. La autoría de la gráfica es de un compañero internista intensivista que, bueno, no la autoría, la diapositiva, perdón. Dice, o sea, el virus te va a atacar dos sistemas que son los que van a producir la mayor tipo de casos graves y fatales, que son los pulmones con el síndrome de distrés agudo y la miocarditis. O sea, de esto es lo que se van a morir nuestros pacientes. Y les hago el llamado, compañeros, de que, bueno, sí, obvio, tenemos que conocer las guías del Ministerio de Prevención, toda esa cuestión, pero hoy más que nunca nosotros deberíamos hacer especial énfasis en conocer y manejar al dedillo este tipo de complicaciones en nuestros pacientes. O sea, y es por eso que, digamos, la mayoría de actividades educativas que se están haciendo en todo el mundo es sobre el paciente de manejo con síndrome de distrés respiratorio del adulto grave, cómo manejarlo, cómo diagnosticarlo, la invitación a que nos sigamos capacitando en las imágenes, en el reconocimiento, no solo en el análisis de las imágenes, sino a quién hacer y quién no hacer. Si tenemos un paciente que está asintomático o asintomática leve, pero que ese paciente consulta a la urgencia porque el vecino fue diagnosticado positivo y estuvo en contacto 2 días con ese vecino, digamos, ¿por qué ese paciente habría que hacerle radiografía, TAC, la PCR que tiene un costo de 800.000 pesos y no sé si todavía están haciendo a los otros pacientes el pane viral normal de influenza, o sea, gastando una serie de recursos donde lo que tenemos que realmente decirle a este paciente y a la comunidad es si tú no tienes síntomas o si no tienes síntomas graves, si no tienes dificultad para respirar, no vengas, quédate en la casa porque esos son los pacientes que van a colapsar los servicios de salud y que se van a agotar los recursos del sistema. Y no solo eso, sino que en el transporte de la clínica, de la casa a la clínica, de la clínica a la casa, son los que van a hacer a contribuir con la distribución del virus. Me llamó la atención también este dato con respecto a la mortalidad. Es decir, la mortalidad
de los pacientes que ya sabemos que están graves, ¿verdad? Que son menos del 10%. Y de los pacientes que ingresan a cuidado crítico para algún tipo de medida de monitoreo estricto o de soporte invasivo, la mortalidad, eso sí, la mortalidad alcanza alrededor hasta de un 60%. Es decir, en ese momento ya la mortalidad se equipara a las otras causas de SDRA. Entonces, por eso es la inquietud y el llamado a que seamos, digamos, lo más prestos posible a conocernos y capacitarnos en el manejo de este tipo de patologías y sobre todo a asesorarnos y conocer bien lo que vamos a hacer con cada paciente. Y ya para terminar, la educación sobre los signos de alarma. Todos nosotros somos, digamos, primera línea de batalla. Nos preguntan los vecinos, el portero, los demás compañeros, colegas que no son especialistas, colegas que son apenas estudiantes o internos, y nosotros los bombardeamos con guías de manejo, definiciones, estudios que salió hace 20 minutos sobre la vacuna, el tratamiento. En países, algunos países ya se agotó la hidroxicloroquina, la citromicina, porque no manejamos de forma, y no lo digo por nosotros los médicos, sino por la comunidad en general, la información de una forma prudente, cuando lo que realmente deberíamos tener bien claro y educar a los pacientes y a nuestra familia y a las personas con las que nos rodeamos día a día en la calle, cuando estemos en la calle, es sobre esto, sobre los criterios de gravedad, y decir al paciente, aclararle que si no tiene dificultad respiratoria, que si no tiene datos subjetivos de neumonía, que si no tiene datos subjetivos de una infección severa, otro tipo de pacientes como los más ancianos que presentan otro tipo de sintomatología como la sintomatología gastrointestinales y como síntomas neurológicos, esos pacientes no deberían salir de la casa, sería el mensaje, y nosotros como, digamos, como primera línea de batalla, como filtro no solo de información, sino de poder contribuir y ayudar a la comunidad. Eso era todo, compañeros. Un poco para bajarle el estrés a la cuestión ya esto. Eso no lo podemos cambiar, ¿verdad? No lo podemos cambiar, pero hay cosas que sí nosotros podemos hacer y no podemos cambiar la costumbre de 1.000 millones de personas de que coman alimentos salvajes, comida salvaje y que nos ayudan a ayudan a evitar la transmisión de antropozoonosis, pero nosotros sí podemos hacer cosas por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros pacientes y por toda la gente que nos rodea. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Saray, por la presentación. Se vale el esfuerzo que has hecho para traer la presentación. Como siempre, tener en cuenta la información correcta es la siguiente. Este genoma de este virus comparte un 94.6% con el coronavirus pasado que generó esta enfermedad asociada a la insuficiencia respiratoria severa o grave. Y coincide genómicamente con un coronavirus aislado en murciélagos, el BAT-CoV-RAT G13, en un 96.2%, lo cual fortalece la hipótesis que definitivamente este coronavirus fue transmitido, o este coronavirus que se encontraba en los murciélagos evolucionó o mutó, porque fíjense que tiene una similitud muy cercana al 100%, un 96.2% con respecto al que tenemos actualmente. Entonces vamos porque para que no quede, sino que esto es un resumen de la guía de las últimas que han salido, donde más o menos se menciona lo que dice el Mariluz, y tengamos en cuenta eso. Entonces el caso 1 definitivamente es aquel paciente que no se oye respiratoria aguda. grave. Sí se escucha, ¿no? ¿No se escucha? Espera un momento. Es como una interferencia. ¿Me escuchan? Y ahora sí. Listo. Entonces, ¿ven mi pantalla? Sí. Bueno, ¿todos ven mi pantalla? Sí, doctor.
Trata si yo- puedes de colocar los recuadros azules más arribita, sin el título. Eso, listo. Entonces, miren, la idea es como dice Mariluz, y creo que Mariluz está haciendo una anotación muy importante. Definitivamente, aquel paciente con caso 1, que es aquel que presenta una insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿verdad? O inusitada o inusual, un curso clínico inesperado, más la presencia de fiebre, o a pesar de que el paciente esté hospitalizado y tenga un deterioro repentino, ese paciente, de acuerdo a la definición, sería un caso 1, ¿verdad? Y debe cumplir una de las siguientes características, al menos una de las siguientes características: historial de viajes en áreas con circulación en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, que sea un trabajador de la salud, como lo decía Saray, o el personal en ámbito hospitalario en contacto estrecho con un caso confirmado de COVID, o tenga un antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado de IRAT o COVID. Hay que hacer una aclaración aquí, y es que hasta el momento, cuando tengamos un caso autóctono ya descrito, probablemente estas definiciones pueden cambiar, y eso es lo que está presentándose ahorita en Colombia. Se están haciendo de 7 estudios, 7 casos en Colombia, donde no se ha encontrado relación con respecto a los casos. Si estos casos llegasen a confirmarse, es probable que exista circulación autóctona del virus y estas definiciones cambian. Definitivamente, si el paciente tiene un empeoramiento de los síntomas o tiene una IRAT, este paciente debe tomarse un hisopado y laboratorio según sepsis, de acuerdo al cuadro clínico. Es decir, lo que decía Marilu, este paciente se debe considerar como un paciente séptico más todos los laboratorios. El caso 2, a diferencia, es un paciente, como decía Saray, ¿verdad? Que sea insuficiencia respiratoria aguda leve o moderada, que no requiere hospitalización, ¿verdad? Y debe cumplir al menos una de las siguientes características: historial de viaje de circulación en los 14 días anteriores, sea trabajador de la salud o antecedente de contacto estrecho, y que cumpla con al menos uno de los siguientes síntomas que ustedes están viendo ahí, que no les voy a repetir. En ese paciente, ¿qué define la guía? Porque, ojo, una cosa es que tenga leve, pero puede también tener una insuficiencia respiratoria aguda moderada. Entonces, tomar hisopado, y si es IRA moderada, básicamente hay que hacerle radiografía, hemogramas y otros exámenes de acuerdo al criterio clínico. Entonces, tampoco se puede ser tan tácito que si el paciente tiene insuficiencia respiratoria moderada y el paciente clínicamente se nota enfermo, aunque no tenga un empeoramiento de los síntomas y no se ha inusitado una insuficiencia respiratoria aguda grave, el clínico es quien debe definir si ese paciente se hospitaliza o no. La recomendación de la guía es que si es leve y el paciente cumple con los criterios mencionados previamente, usted puede manejarlo de manera ambulatoria. Pero si el paciente no tiene que tampoco se ha pasado toda la guía, define usted cuál es la conducta de ese paciente. Mariluz, o no sé quién tiene el micrófono, que no se oye nada, se escucha un eco. ¿No se me está escuchando? Por favor, el micrófono abierto. Listo, porfa. Vamos con el criterio caso 3. Ojo lo que dice aquí. Solo aplica para instituciones centinelas: personas con infección respiratoria aguda, con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario. En estos casos, recuerden que hay que llenar unas fichas, llenar la ficha 345 si es contacto con COVID, 346 y 348. Se debe hacer énfasis en la recuperación de las muestras de casos con insuficiencia respiratoria aguda o grave en adultos mayores de 60 años o en las personas con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, uso de corticoides, EPOC, malnutrición y fumadores. Esto es para pacientes o instituciones centinelas. Y caso 4, que decía Saray, que era el paciente con muerte probable por COVID. Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con un cuadro clínico de etiología desconocida, ¿verdad? Aquí se define, la notificación es la ficha 348. Porque es importante, Saray, en este caso, si ya está, como tú decías, si ya está muerto, pues la idea es también tener la tasa de letalidad a nivel nacional o en Colombia de la circulación del virus. Recuerden que el virus, cada vez que va pasando por ciertas áreas geográficas, también va
aumentando su poder de virulencia. Entonces, si muy bien ahorita las tasas de mortalidad, de acuerdo a lo que se viene presentando, son entre 2 al 3%, pero pueden incrementar incluso hasta el 10 al 14% de personas mayores de 80 años, es importante tener en cuenta cuál es la mortalidad local del virus a nivel nacional. Y el caso 5 es definitivamente, y este caso quiero que nosotros nos coloquemos a pensar, es un caso asintomático, contacto estrecho de caso confirmado con COVID que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. Y aquí es importante que nosotros empecemos a concientizarnos que los médicos o los trabajadores de la salud, una vez estemos en contacto estrecho con un caso sospechoso, incluso ya por opinión personal, o caso confirmado por el mismo, con una exposición no protegida, es decir, sin los elementos de bioseguridad, terminaríamos considerándonos como portadores asintomáticos y fuentes potenciales del COVID-19. Es por ello que los médicos y la Contraloría Nacional y el Ministerio de Protección Social están estimulando a cada gobierno local que cuando el médico que salga de su institución en el autoaislamiento preventivo debe ser desplazado a un sitio, desplazado por un transporte distinto al transporte público, y además tomar todas las medidas como posibles casos asintomáticos, teniendo en cuenta que la mayoría de las infecciones en Wuhan y en Italia fueron del 75% por casos asintomáticos. Entonces creo que es más que leer las guías, es tratar de resumir en algoritmos